Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tengan cuidado de ustedes. No sea que se emboten sus corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se les eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre los habitantes de la tierra. Estén pues despiertos en todo tiempo, pidiendo que puedan escapar de todo lo que está por suceder y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Bueno, para los que están versados en el asunto de cómo funciona la liturgia en la Iglesia, hoy terminamos un año, valga la redundancia, litúrgico. Y cada vez o cada año cuando se termina, se nos pone en alerta. Es como un llamado urgente, es como un aviso urgente. Porque podemos intuir en la palabra, y lo hemos entendido y lo hemos visto con la experiencia, que en este mundo existe una lucha entre el bien y el mal, y nosotros en medio. Pero qué difícil es esto, porque qué difícil para un sacerdote que tenga que predicar del bien y del mal, y que tenga que hablar del enemigo, y que tenga que hablar del pecado, porque es que hoy día a la gente no le gusta eso, que le hablen ni del enemigo ni del pecado. Porque somos muchos los creyentes, pero también hay muchos gnósticos y agnósticos. Cada quien tiene derecho de pensar y creer en lo que quiera. Pero tampoco podemos interpretar todos estos textos que nos hablan del final de manera ligera, ni mucho menos llenarnos de terror. Sí, existe una lucha entre el bien y el mal. Ustedes mismos lo pueden sondear y lo pueden sentir. Nadamos entre lo sublime y lo hermoso, entre la maldad y la desgracia. Un día tenemos sentimientos noblísimos y muy nobles, y otros días tenemos sentimientos arrastrados, feos y oscuros. Un día hacemos el bien, otro día hacemos el mal. Un día oramos, otro día decimos que no creemos. Así es. Ahí existe. Pero con la buena noticia de hoy, se nos dice que el Mesías, el Salvador, será siempre el vencedor. Y aún más, este aviso se refiere no solo a la época de Jesús, no. Este aviso de la lucha entre el bien y el mal es parte de la historia humana. Esto es parte de cada época, también la nuestra. Ya ustedes son testigos de cómo en las escuelas, en los espacios gubernamentales y en muchos lugares se lucha para que pongan o griten un Cristo, un crucifijo de los salones y de las salas. Hoy se nos impone el pecado como la ley. Hoy se habla de ideología de género como que si fuese una cosa normal. Yo no digo que sea normal, pero el cristiano tiene que pensar en esas cosas. Se nos acalla. Hoy tenemos que estar con Dios, tenemos que optar por Él. Y optar por Dios y seguirlo a Él y creer en Él es un combate terrible y extremo. Y este combate a veces es muy desalentador, porque resulta que la sociedad y el mundo nos quieren imponer cosas y entonces nos sentimos solos. Y nos sentimos desanimados y desalentados porque resulta que los triunfos de Dios no son tan visibles como
aparentemente triunfa el mal. Los triunfos de Dios quedan escondidos bajo el triunfo aparente del mal. Aún hoy pareciera que Dios está escondido, derrotado, pero yo tengo que decirles con toda la certeza y con toda mi fe que no es así. Porque se nos ha prometido que ese triunfo del mal no va a durar. Todas las apariencias estaban contra Jesús. Sin embargo, el domingo pasado Él nos decía: yo soy Rey, y todos gritábamos: viva Cristo Rey. ¿Qué dice la palabra? Acabamos de decirlo: estén en vela, despiertos, orando en todo momento, para que tengan fuerza y escapen de todo lo que está por venir, porque de pronto la noche caerá sobre ustedes de manera inesperada. Estas palabras van dirigidas a los creyentes de todas las épocas, incluso para mí y para ustedes, que muchas veces nos sentimos tentados a abandonarlo todo. Y entonces tenemos que recordar, y es cuando debemos recordar, que el reino ya se ha cumplido y que nuestra fe, porque existen millones y millones de creyentes en este mundo, somos los creyentes testimonios del reino de Dios. Y lo que parece algo obsoleto, anticuado y pasado de moda, para el creyente en Dios es algo increíblemente maravilloso, y de alguna manera será una lucha contra el mal. Y los que han sido fieles, dice la palabra, recibirán la corona de la gloria. Le damos gracias al Señor, yo de manera especial, porque tengo fe en Él. Y porque tengo fe en Él, tengo una virtud teologal que se llama esperanza. Sé que vendrán momentos muy bellos. No sé si será en este mundo o en el otro. Pero la gente que no tiene fe están perdidos porque no tienen esperanza, no saben nada de eso. Y para ellos, tienen que admitir que para ellos la muerte es el final, algo terrible. Hoy se nos dan palabras de ánimo para los cristianos que estamos intentando seguir los caminos de Dios en medio de las tentaciones que nos vienen de afuera y de dentro. Ya esta sociedad del siglo XXI nos ofrece a nosotros muchísimas distracciones para atraparnos en sus interminables juegos de manipulación, de poder, de sexualidad, de dinero y de gozo. Que el Evangelio de hoy pone en boca de Jesús un conjunto de advertencias que tratan de contrarrestar el efecto de los vicios que amenazan la integridad del género humano, de la sociedad y del mundo. Escuchamos hoy un llamado hacia una actitud ética, consciente y responsable. El ser humano no puede ser libre si permanece atado a lo que le impone la sociedad, la moda, a los vicios oscuros y pecaminosos que le impone el mundo. ¿Qué libres somos? No, si estamos atrapados por ello. Muchos no creen en Dios, pero están atrapados entre la música, la moda, el vicio, el sexo, la droga. Ese es el Dios que sigue. El cristiano no puede estar atento a la presencia de su Señor si está envuelto en medio de lo inmoral y antiético que la sociedad promueve como ideal de vida. El cristiano necesita estar libre, despierto ante lo que le rodea para dar una respuesta eficaz ante ella. El cristiano necesita cautivar y cultivar, cautivar a la gente y a través de una actitud orante que le permita estar despierto ante la realidad y descubrir los signos de los tiempos. Este último aviso de hoy va dirigido a nosotros. La comunidad debe mantenerse sobria y despierta. La vida disoluta y la preocupación constante por el dinero y los otros placeres que la vida nos ofrece intentan ahogar el mensaje y no nos permite ser parte del reino. Por eso el Señor dice: anden con cuidado. El reino de Dios es ya, es real, está entre nosotros.
Y este reino no es para pisotear, para triturar o destruir a los demás, sino para que todos se encuentren en Cristo y en su iglesia, que es el reino y la familia de Dios, el camino que nos une a Él y nos une a nosotros como hermanos. Y ante este reino, muchas veces perseguido, ni el poder del infierno prevalecerá sobre él, pues Dios mismo está en medio de su pueblo. Y a ustedes y a mí y a todos los creyentes nos corresponde hacer brillar con toda claridad el rostro amoroso y misericordioso del Señor. No podemos llamarnos miembros del reino de Dios y dedicarnos a destruir a los demás. Por eso, quien se profesa hombre de fe en Cristo y se dedica a destruir y a pisotear a su prójimo, no puede sino ser contado entre los hipócritas. El Señor sí está con nosotros, y tenemos que dejar que su Espíritu impulse nuestra vida para que podamos vivir no conforme a los criterios de los reinos terrenos, sino conforme al pensamiento y criterio de Dios que nos ha manifestado a través de su Hijo. Ojalá todos tengamos la dicha de contarnos en el número de los santos de Dios para alabar y bendecir su nombre eternamente. Ojalá. Y para ello tenemos que velar y hacer oración para poder comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Hay muchas cosas que pueden hacernos perder de vista a Dios y hacernos cerrar el camino que nos conduce a Él. Dios existe, no lo dude. Él quiere estar siempre con nosotros. Y el modo más excelente de su presencia en medio de su pueblo se lleva a cabo cuando nos reunimos para alimentarnos con su palabra, como en este momento, y con su Eucaristía ahora en el altar. Debemos creer, y el que no cree ya tendrá que dar cuentas. Les pido, por favor, que su mayor preocupación sea estar siempre con el Señor y estar con Él no solo en la oración, sino que toda su vida sea una continua alabanza, un sacrificio de suave aroma al Señor. Por eso hemos de procurar que nuestras Eucaristías, como la de hoy, se prolonguen cada momento de nuestra vida. Dios nos concede vivir no de lo pasajero, ni del poder, ni del dinero, ni del placer, no de eso que nos embota y hace perder el camino seguro de salvación. Dios nos invita a vivir al impulso del Espíritu Santo, que ha habitado siempre en nuestros corazones, como en un templo, y nos hace ser testigos creíbles del amor de Dios en el mundo. Que Dios nos conceda, por intercesión de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, nuestra Madre, la gracia de saber vivir siendo fieles a Cristo, de tal forma que su palabra nos ayude a amarnos como hermanos y a hacer el bien a todos, manifestando como testimonio que vivimos en un mundo sin ser del mundo, sino con la mirada puesta a aquel que nos ama y nos salva. Dios existe, sin duda. Amén.